noches a los televidentes de Televisión Regional. Estamos, como hacemos todos los sábados en este horario, para emitir un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura. Vamos a tener notas interesantes que vamos a poner en el aire durante 60 minutos. Queremos agradecer también a Canal 2 de Álvarez, que días pasados estuvimos ahí, nos han atendido muy bien, justamente para la continuidad de la difusión de nuestro programa en el Canal 2 de Álvarez, como así también a partir de este fin de semana en el canal de televisión Circuito Cerrado de Zavalla. Para el inicio de nuestro programa vamos a ver imágenes interesantes, importantes, que se llevó a cabo un acto en el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario, encabezado por su presidenta, Daniela León, en relación a la situación del femicidio. Tema sumamente complejo, por el cual atravesamos hoy por hoy en esta sociedad argentina. Por eso vamos entonces a ver este importantísimo acto en el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario. Estamos realizando el tercer encuentro nacional de familiares de víctimas de violencia de género y de víctimas de violencia de género aquí en el Consejo Municipal de Rosario. Esta es una acción positiva, venía diciendo yo, de las que pide Naciones Unidas, que todas las ciudades y los estados empiecen a hacer y fortalezcan, porque realmente es alarmante cómo crece el número de víctimas de género en la forma más violenta y más extrema, que es el femicidio, que es cuando la violencia de género se lleva la vida de las mujeres. Nosotros tenemos de enero a octubre 230 mujeres ya fallecidas, víctimas de violencia de género. Tenemos todos los días un niño que se queda sin mamá. Los datos son alarmantes, cada 30 horas muere una mujer en la Argentina y el 70% de las mujeres a nivel mundial ha sido víctima de alguna de las formas de violencia de género. Se habla ya a nivel mundial de pandemia, esos son los términos que usa el último informe de Naciones Unidas, con lo cual estamos aquí poniendo como prioridad en la agenda pública la violencia de género, tratando de que se visibilice para que se pueda generar conciencia sobre esta problemática. Los casos están todos judicializados y no hay ningún caso que se haya resuelto como se tendría que haber resuelto, y el 90% aún no se resolvió. Hay un papá, el papá de Paula, que tiene a su hija desaparecida hace 5 años y que lo que pide es, ya a esta altura, que le traigan los huesos de su hija. Ni siquiera quiere que esté preso el asesino, quiere reencontrarse con su hija. La mamá de Wanda Tadei, que es el caso más emblemático, porque ha salido en todos los medios, que ha sido el caso en que se ha resuelto más rápido, y un caso que es la mayoría, que es una mujer víctima de violencia de género, sobreviviente, cuyo cuerpo fue incendiado en el 50%, fue quemada, y que se ha archivado la causa por deficiencias en el procedimiento, lo que advierte que la reforma judicial está hecha sin perspectiva de género. Entonces aquella mujer que, por ejemplo, se va de su casa con sus hijos porque quiere salvar su vida y la de sus hijos, es despojada por la propia justicia de sus bienes, porque la figura que se le asigna es la de abandono del hogar, en vez de asignársele la figura de víctima de violencia de género. Hay muchas cosas para corregir, hay que urgente elaborar un protocolo de actuación en materia de violencia de género, y eso es lo que estamos tratando de promover hoy. El 17 de mayo del 2013 mi expareja me prendió fuego, viene de toda una situación muy compleja anteriormente. Yo ya no estaba con él desde principios de ese año y se enteró que yo tenía otra pareja, me vi obligada a volver por las amenazas, y tenía mucho miedo porque era mi pareja en ese entonces. Están los correos presentados en la causa, los correos electrónicos donde están las amenazas de todo lo que me iba a hacer pasar cuando yo volviera de La Plata. Yo estaba en La Plata en ese momento colaborando con las inundaciones. Me prendió fuego, él trabaja en el Poder Judicial,
Me fueron cambiando los fiscales cuando yo denuncié. Yo denuncié a los 3 meses, no denuncié en el Poder Judicial ni en la policía porque yo sabía que no iba a poder hacer nada. Me dirigí directamente al teléfono verde en ese entonces. Él fue subsecretario gremial del Poder Judicial durante 7 años en la provincia de Santa Fe. No es un simple ordenanza como la gente cree. Tuvo muchísimo poder. Siempre me advirtió de que no iba a poder hacer nunca nada. Él mismo durante todos estos años me fue contando en el transcurso de la causa. Me he enterado cosas que a lo mejor no lo había visto mi abogado todavía y él me llamaba para contarme. Están corroborados los llamados telefónicos de su casa a mi celular hasta hace unos meses atrás. Nunca se me habían hecho pericias en el cuerpo a mí. A él tardaron 2 años y medio para hacerle una pericia psicológica, mientras que a mí me hicieron cualquier cantidad de pericias, donde desde el principio estaba demostrado que no fabulaba ni nada. Hace unos meses atrás me hicieron otra vez nuevas pericias donde, bueno, fui acusada de ser narcisista e histriónica porque uso pestañas postizas, porque me maquillo, porque pasaron 3 años y medio y mi vida es otra hoy. Se ha hecho pasar por preso, casi siempre es mujer lesbiana. Mantiene contacto con mis contactos de Facebook, por ejemplo. Nunca ha perdido contacto conmigo y de hecho en estos días nuevamente volvió a tener. Dejaron pasar los tiempos procesales para la acusación, entonces sus defensores pidieron el archivo de la causa cuando no había un informe ni una pericia de un criminalista de cómo se inició el fuego en mi cuerpo, donde no se tomaron en cuenta las pericias, ni siquiera los informes de mis terapeutas. Violencia de la mujer. Hay muchísimas, pero quizás en el caso de Paula mucho mayor, porque fue desaparecida en democracia, no sabemos dónde está. 5 años y 2 meses de lucha, de mucha lucha. Y bueno, esto es muy duro. Juntarse en una reunión como la de hoy, escuchar los dolores. O sea, todos venimos a exponer nuestros dolores en este día justamente, pero más allá de todo hay que seguir luchando. Lamentablemente, Paula Perazzi cayó en un pacto de silencio que hace 5 años y 2 meses que está, que es más de lo mismo de lo que está funcionando hoy, de lo que está pasando hoy. Y creo que todas las cosas van, hasta que un día no van más. Estoy esperando ese momento. ¿Crees que la sociedad de San Lorenzo es consciente de esta situación? ¿Hay cierto nivel de conciencia, de despertarse frente a ciertas cuestiones que tienen que ver con silencio, con las cosas ocultas? Sí, por supuesto, hay muchas cosas ocultas y quizás ustedes acá no las conocen, pero nosotros allá las conocemos al pie de la letra, y más yo que era una persona que estaba, como quien dice, con las anteojeras, trabajando siempre dentro de mi reducto y siendo una persona común, y hoy que tengo que estar en la calle, 5 años que estoy detrás de todo esto, conozco, sé, vi, veo, escucho tantas cosas que no tiene otra que todo esto tiene que ver con todo lo que está pasando en San Lorenzo. Héctor Tigre Caballero, diputado provincial, Partido Progreso Social, en defensa de la educación, la ciencia y la cultura de todos los santafesinos. Lara, Electrohogar y Blanco. Todo para el hogar, motos y lo que necesitas está a tu alcance. Atendemos empleados públicos provinciales, activos y pasivos, jubilados ANSES, privados y público en general. Llegate a Uriburu 2211 o llama al 0341 156 867 337. Lara, Electrohogar y Blanco.
Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. ENRES, ente regulador de servicios sanitarios de la provincia de Santa Fe. La pujante comuna de Fuentes, bajo la gestión de Norberto Contrucci, apoyando a la cultura nacional. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En nuestro programa siempre le hemos dedicado un tiempo especial a la educación especial, a la discapacidad. Y en relación a este tema, Educación, Ciencia y Cultura acompañó días pasados a las autoridades de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Rosario. Se ha llevado a cabo un importante lanzamiento, la apertura de una plaza inclusiva, con la presencia de la directora de discapacidad de la Municipalidad de Rosario, Adriana Cerlentini, y todo su equipo de trabajo. Realmente queremos felicitar por esta nueva tarea en el área de discapacidad de la ciudad de Rosario. Por eso vamos a ver también en nuestro programa estas imágenes que se tomaron a través de nuestros equipos técnicos y de producción días pasados en esta apertura de esta plaza, ubicada justamente enfrente de GER, de Gimnasia y Esgrima. Estamos acá en la Plaza de la Integración, esta plaza que está en la avenida Oroño, Boulevard Oroño, más o menos a la altura del 2000, enfrente del Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, inaugurando las obras que votaron los vecinos en el proyecto de presupuesto participativo, que tienen que ver con el reacondicionamiento de los juegos, con poda, con pintar, con colocación de carteles, bancos, nueva señalética, barandas y bueno, cosas que vamos a ver ahora en las imágenes, y sobre todo en la reinstalación de 2 hamacas que son para uso de sillas de ruedas, para aquellos chicos que no pueden usar las hamacas comunes, y una calecita también que pueden ser usadas por sillas de ruedas. Hoy es un día de alegría, de mucha emoción. Nos encontramos acá con muchos jóvenes y niños que están en silla de ruedas y que la única posibilidad que tienen de disfrutar lo que se siente en el hamacarse es acá.
Héctor Tigre Caballero, diputado provincial, Partido Progreso Social en defensa de la educación, la ciencia y la cultura de todos los santafesinos. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Lara, Electrohogar y Blanco. Todo para el hogar, motos y lo que necesitas está a tu alcance. Atendemos empleados públicos provinciales, activos y pasivos, jubilados ANSES, privados y público en general. Llegate a Uriburu 2211 o llama al 0341 156 867 337. Lara, Electrohogar y Blanco. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Estamos en televisión regional, en educación, en ciencia, en cultura, en temas de interés general, y nos acompaña esta noche en el piso el presidente comunal de Coronel Arnold, Horacio Córdoba Ríos. Presidente comunal, gracias por compartir estos momentos con nosotros. No, gracias a vos, Daniel, por la invitación y por brindarme este espacio. Bueno, en primer lugar me gustaría una visualización, cómo está hoy Coronel Arnold desde este posicionamiento como presidente comunal, ¿no?, al frente de esta gestión. Y Coronel Arnold, la lucha fue bastante dura, sigue siendo. Nosotros en el 2011, diciembre de 2011, yo me hice cargo de una comuna totalmente destruida y fundida, ¿no?, para decirlo en algún término. Y bueno, pudimos armar un equipo de chicos jóvenes, de profesionales jóvenes del pueblo, y empezar a remar y a salir de toda esa deriva que estábamos, ¿no? Estábamos a la deriva, estábamos mal, y empezamos a solucionar, empezamos a acordar con la gente, con los acreedores, empezamos a trabajar concientizando a la gente que la participación de la ciudadanía hacia un Estado es justamente apoyando con sus impuestos y devolviéndole la confianza, ¿no?, sobre todas las cosas. Que es en un estado de igualdad, es eso, digamos, es poder contribuir para que el funcionario, para que quien está a cargo del Estado pueda desarrollar distintas actividades y el progreso del pueblo y mantener el pueblo. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Cuando hablamos del progreso del pueblo, evidentemente planteamos el tema de obras, ¿no?, lo más importante para una gestión comunal. ¿Cuáles son las obras más importantes que hoy por hoy tiene Coronel Arnold, o bien presidente comunal, proyectadas a mediano y largo plazo? Bueno, una de las cosas que hicimos nosotros es encontrarnos con una carpeta, un montículo de carpeta que decían que todo el mundo iba a pavimentar el Boulevard Santafesino, que es el que está delante del pueblo, y todas las gestiones lo prometían y hacían proyectos y iban y venían, y lo que nosotros hicimos no es hacer un proyecto, sino hacerlo. Con el Fondo de Obras Menores, que es un tributo del gobierno provincial hacia las comunas, logramos pavimentar todo ese bulevar, terminarlo. Cuando hablamos de pavimentación, una pavimentación de hormigón, y ya es un desafío que ya nosotros lo logramos. Lo otro que hicimos es generar una administración moderna, nueva, con otros ideales y con otros rumbos, y con eso logramos llevar adelante muchas obras. Y entre esas, te digo, las 10 cuadras en 2 años, prácticamente 10 cuadras de hormigón, un Zanco totalmente renovado, con su cochera, con su sala de enfermería, con su sala de odontología, con su sala de kinesiología, todas cosas que no tenía, y todo conformado con profesionales jóvenes del pueblo, donde nosotros tratamos de darle participación
y que ellos tienen una participación activa, no de mirando. Y las otras cosas que hemos logrado, por ejemplo, la seguridad. En seguridad invertimos muchísimo, hemos logrado insertar a la policía en nuestra sociedad. Yo creo que el policía es una parte muy importante de la sociedad. Bueno, uno de los temas que viven las poblaciones pequeñas, como por ejemplo es Coronel Arnold, que en los últimos tiempos el tema de la inseguridad es un trastorno para los vecinos, ¿no? Sí. Sí, no solo en las grandes ciudades se va traspolando este tema de inseguridad a localidades muy cercanas a las grandes urbes como es Rosario o es Santa Fe o Venado Tuerto, por ejemplo. Por eso todo proyecto es interesante, la sustentabilidad en el tiempo en base a una buena seguridad que, como usted relata, la tienen en la localidad hoy, ¿no? Seguro, nosotros hicimos una muy buena inversión, digamos, cuando las inversiones están bien hechas, son buenas inversiones, en lo que es seguridad, con cámaras de seguridad, pero no solamente con el tema de cámaras de seguridad y lo que es el monitoreo que lo hace la misma policía, el mismo personal policial, sino también concientizando a la gente de que el primero que tiene que saber qué es lo que pasa es el policía. Claro. Entonces, devolver esa confianza a la institución policial. Yo siempre digo, hay policías buenos, hay policías malos, como en todos los ámbitos de la vida, pero nosotros tenemos que revalorizar la institución policial. Y eso es lo que hicimos, Daniel, durante todos estos años de mi gestión, es incorporarlo a nuestra sociedad, que sean partes, tal es así que nosotros no contamos con cooperadora policial hoy. La logística se da desde la comuna, o sea, hay un trabajo muy estrecho entre comuna y policía. Y en eso lo hicimos lo mismo hicimos en el Sanco, lo mismo hicimos en la escuela, lo mismo hicimos con la cultura y con todos los talleres que tenemos, trabajando con los niños, con los jóvenes y con los viejos. En relación a esto último y además por la especificidad de nuestro programa, ustedes llevan adelante un programa cultural sumamente interesante en Coronel Arnold y me gustaría que les explique a los televidentes de Televisión Regional por lo menos los más significativos del punto de vista cultural que la localidad está en este emprendimiento. Bueno, cuando ya por el 2000, Daniel, ¿te acordás? Empecé a trabajar con ciudades educadoras y empezamos con un proyecto. Yo le armé a Coronel Arnold un proyecto de ese momento al presidente de comuna, don Emilio Tiberi. Le armé un proyecto que se llamaba Coronel Arnold, una ventana al mundo. ¿Por qué? Porque yo decía que cuando uno recibe visitas en su casa, ¿qué hace? Abre las ventanas, que entre la luz, que entre el aire, que se renueve el aire de la casa. Y eso es lo que hicimos con Coronel Arnold, no desde ahora, sino desde esa época, del año 2000, donde empezamos a trabajar con los jóvenes, sin olvidarnos siempre, te digo, de los viejos, dicho con cariño, ¿no? Y a empezar a trabajar con muchos proyectos. Y hoy tenemos un equipo social trabajando con psicopedagoga, con psicóloga, con trabajadora social, trabajando sobre las problemáticas de los niños, de los adultos y ver cómo podemos incrementar eso y cómo podemos reforzarlo para que ellos se sientan bien, para que la vida la vivan bien. Y continuamente yo les voy diciendo, todos somos importantes en este mundo y no tenemos cargo, el cargo es algo transitorio y una consecuencia del trabajo, pero es algo pasajero. Y yo le digo, lo importante es que nos respetemos como personas, y no hay otra mejor forma de respetar al otro y de querer al otro que respetándose a uno mismo y queriéndose a uno mismo. Así es. Así que esa es la enseñanza que trabajamos muchísimo en lo que es cultura. Hicimos la Casa de la Cultura Nueva, porque no teníamos, era un ranchito. Y una mañana le digo a los chicos, a mi contador, a la abogada, le digo, che, ¿qué les parece si empezamos a forjar la Casa de la Cultura Nueva? Pero no teníamos plata, era un gran problema, ¿no? Y estábamos fundidos. Pero dijimos, bueno, alguien nos va a acompañar. Y así que empezamos, y la verdad que hubo buenos amigos legisladores y la gente de la provincia, a quien rescato porque siempre me han dado una mano, a la Chiqui González y un montón de gente del gobierno provincial que me ha dado una mano para que eso se haga realidad. Y hoy es realidad, hoy tenemos una Casa de Cultura que la verdad está totalmente todos los días ocupada, inclusive los sábados. Es un aspecto inclusivo importante de la localidad. Vamos a una pequeña pausa en nuestro programa y luego seguimos hablando con el presidente comunal de Coronel Arnold. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa
de la educación técnica. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. ENRES, ente regulador de servicios sanitarios de la provincia de Santa Fe. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos charlando sobre la importancia que tiene Coronel Arnold en distintos matices de gestión con la presidencia comunal de Horacio Córdoba Ríos. Horacio, estábamos hablando de la cultura y para no alejarnos mucho de este tema, te pregunto por el tema educativo. Sé que en la localidad hay una buena relación entre ustedes, los funcionarios comunales y las distintas escuelas de la localidad, ¿no? Así es. Trabajamos, te digo, con muchos programas con los chicos, interactuamos con los chicos, lo hacemos parte, las clases de apoyo se dan en la Casa de la Cultura, todo este trabajo del equipo social que armé es justamente para estar acompañando a los niños y a los jóvenes, como yo te decía, sin olvidarnos de los adultos, porque en adultos también nos llevamos una gran sorpresa cuando dijimos, che, ¿cuánto les faltará terminar la secundaria? Y no, 2, 3... Bueno, resulta que el número llegó a 20 y es un número muy importante para lo que es la localidad y bueno, esto están yendo a la localidad de Fuentes donde se están terminando la escuela secundaria. Y lo otro que nos dedicamos con las escuelas, con las directoras y a trabajar es la recuperación de los espacios públicos. Fundamental. Porque había una cultura donde no me importa, donde la dejadez, el chico salía de la escuela y el espacio público era territorio de nadie. Bueno, en eso nosotros hicimos un gran labor también cuando fue la plaza. La plaza era un lugar, Daniel, de muchas rosas. Y cuando yo asumí le dije, bueno, saquen el tutor de las rosas tienen, como todo ser vivo, un ciclo de vida, y las rosas obviamente estaban muertas, se cayeron, las sacamos y recuperamos la plaza, que era un lugar donde nadie podía subir, donde nadie podía jugar, porque había muchas rosas y había espinas, en un lugar recreativo. Compramos juegos inclusivos y empezamos a adueñarnos con los chicos de la plaza. Y hoy la disfrutan todos. Tal es así que el jardín maternal va a hacer su cierre el viernes en la misma plaza. Claro. El lugar, el escenario, el lugar hoy de encuentro. De unión, de encuentro de los vecinos. Así que hemos logrado eso, hemos hecho muchas actividades, inclusive con el gobierno provincial, en la plaza, Encuentro en tu Plaza, la calle del Circo Mágico, bueno, un montón de actividades y donde utilizamos la plaza. Así que esa fue una de las grandes tareas que hicimos con las directoras de la escuela, ¿no? Otra de las cosas que hicimos con las directoras de la escuela, con apoyo del ministerio, es recuperar la escuela La Elvira. Una escuela rural totalmente abandonada de hace varios años y que era una preocupación porque siempre se metían ocupas, estábamos ahí, bueno, lleno de yuyos. Hoy es un espacio recuperado, un espacio recreativo y con un proyecto de campamento estudiantil.
un campamento que va a servir no solamente para los chicos de Coronel Arnold, sino para todos los chicos de la región y de Rosario, obviamente. Claro. En relación al Fondo de Asistencia Educativa, que siempre se hacen cargo las comunas en esto, seguramente también ustedes están participando muy activamente en esto, ¿no? Sí. Y dentro de las posibilidades presupuestarias deben trabajar conjuntamente con las escuelas, Horacio. Nosotros lo que hicimos, que nunca se había hecho ahí también en Coronel Arnold, es conformar la comisión FAE, tener una cuenta separada y empezar a trabajar con las directores, con los cooperadores en cuál era la proyección, qué es lo que necesitamos en la escuela. Así es que ampliamos el jardín maternal, no el jardín maternal, pero el jardín preescolar que en la escuela, y colocamos aire acondicionado en todos los salones. Hicimos una muy buena inversión de aire acondicionado, frío, calor. Nosotros tenemos una gran problemática que es la falta de gas. Y entonces, bueno, invertimos un montón, los chicos están cómodos, están bien, todo lo que la escuela necesita y lo que ediliciamente y lo que ellos necesitan como apoyo, ya sea pedagógico o de personal de la comuna, obviamente que siempre estamos con una muy buena relación y trabajando sobre eso. Les pido siempre colaboración a las directoras de trabajar sobre el cuidado de la escuela, el cuidado de los lugares públicos. Claro. La concientización a los chicos de que nosotros, la plata que se gasta en la escuela y en los espacios públicos es plata de todos. Exacto. Y Horacio, en el final, ¿qué cantidad de habitantes tiene Coronel Arnold perteneciente al departamento San Lorenzo? Nosotros siempre decimos que tenemos 1000 habitantes, pero la realidad, y aquí tenemos el libro, ¿no? Que sí, ahora lo vamos a dejar, tenemos 840 según el censo. Obviamente que es una localidad que no va a crecer demasiado, yo creo que se mantiene. En relación justamente a esto, Horacio, discúlpame, en base al último censo, ¿tienen algún estudio sobre algún tipo de proyección de la localidad? Sí, pero la proyección es que, digamos, va perdiendo habitantes a ir ganando, si bien estamos muy cerca de Rosario. Bueno, pero la falta de gas, la falta de un buen nivel de electricidad, porque es una constante que tenemos y que trabajamos con la gente de la EPE pidiéndole que por lo menos estabilizar en los 220, llegar a una estabilización de los 220, porque las industrias no pueden trabajar, hay muy poco voltaje, gastan muchísimo en combustible, y bueno, el gas sería también un paliativo muy importante para la industria y para el pueblo, y eso mejoraría la calidad y por ahí atraería también nuevos habitantes, ¿no? En el final, Horacio, ¿cuál sería el desafío más importante de lo que queda en tu gestión para transmitirle a los televidentes de Coronel Arnold? Y en obras sería la llegada del gas y otro proyecto que tenemos también es obras de cloaca. Pero lo más importante es que la gente entienda que hay un modelo de sociedad, que nosotros tenemos un modelo y que yo quiero que ese modelo persista más allá de las personas, y eso es lo que yo deseo para Coronel Arnold, ¿no? Crecer juntos, crecer parejos, que todos nos respetemos por personas y no porque seamos de distintos colores o tengamos distintos pensamientos, que haya una juventud que crezca distinta, que crezca con otros valores que teníamos y que se han ido perdiendo, y que en eso hay que hacer mea culpa, que el Estado tiene muchísima responsabilidad. Y yo creo que el Estado somos todos, y por eso cuando decimos Estados y decimos todos tenemos responsabilidad en esto y todos tenemos que empujar, no solamente la clase política, sino todo el conjunto de la sociedad. Así que lo que yo más deseo para Coronel Arnold, para la región y para esta nuestra querida provincia, es que podamos salir de esta emergencia social que hoy estamos inmersos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto estar con el presidente comunal Horacio Córdoba Riego hablando sobre las obras, la gestión de Coronel Arnold. Nosotros vamos a una pausa en Televisión Regional y luego seguimos por Educación, Ciencia y Cultura. Héctor Tigre Caballero, diputado provincial, Partido Progreso Social en defensa de la educación, la ciencia y la cultura de todos los santafesinos. Lara, Electrohogar y Blanco. Todo para el hogar, motos y lo que necesitas está a tu alcance. Atendemos empleados públicos provinciales, activos y pasivos,
jubilados ANSES, privados y público en general. Llegate a Uriburu 2211 o llama al 0341 156 867 337. Lara, Electrohogar y Blanco. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. ENRES, ente regulador de servicios sanitarios de la provincia de Santa Fe. La pujante comuna de Fuentes, bajo la gestión de Norberto Contrucci, apoyando a la cultura nacional. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Estamos en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura por Televisión Regional y nos acompaña la licenciada, profesora en filosofía, Alicia Pintus. Alicia, gracias por estar con nosotros. No, gracias, Daniel, por la Es un invitación. gusto, vamos a charlar de un tema tan importante como es justamente la educación. En primer lugar, Alicia, ¿cómo se analiza, cómo se ve en Santa Fe, conociendo tu trayectoria y tu experiencia en el campo educativo, la educación particularmente en Santa Fe? ¡Ay, qué pregunta difícil! Creo que es muy diverso, ¿no? Yo he tenido la oportunidad recientemente también de compartir algunas reuniones en Nación y escucharle de otras jurisdicciones y los planteos. Y la verdad que cuando uno sale de la provincia y se encuentra con otros, piensa, no estamos tan mal. O sea, tenemos mucho para hacer, pero también tenemos mucho hecho a pesar de todas las dificultades con las que nos encontramos o con todas las cosas que aspiramos que sean mejores. Creo que hemos sido una provincia que lideró mucho la educación y que en algún momento por allí hemos sentido que ese liderazgo no estaba en el máximo de su esplendor. Pero creo que lo que pasa es tan diverso el territorio, es tan grande la provincia y nuestro sistema educativo. Por allí yo escuchaba, qué sé yo, provincias bien del sur que tienen, no sé, 2 o 3 institutos de nivel superior. Entonces uno dice, claro, con 2 o 3 institutos yo en el circuito tengo solamente 25 en zona sur. Claro. Entonces es como que las dimensiones también hacen a las dificultades de cómo pensar el sistema. Creo que hay muchos buenos intentos de hacer cosas y que los docentes en general acompañan los procesos, que no se puede decir que estén desentendidos o que no le pongan ganas. Alicia, ¿es necesario la nueva ley de educación en Santa Fe? Nueva digo porque va a ser nueva, porque en realidad nosotros no tenemos una ley propiamente dicha de educación. ¿Es necesario justamente la ley de educación en Santa Fe? Yo creo que sí. Creo que siempre lo jurídico puede ser la plataforma sobre la que se viabilicen otras posibilidades. Y nosotros, de hecho, no tenemos ley de educación. La única ley de educación que tenemos provincial es la de educación privada, que es una ley bastante antigua porque es del año 68, su decreto reglamentario del año 69, y atañe únicamente a las instituciones creadas por iniciativa privada. Es decir, que el resto del sistema no
no está contemplado. Y si bien tenemos otra normativa, no es que no tenemos sistema jurídico, no es que la provincia no tiene una gran colección de normas y cada vez que ha sido necesario se han implementado decretos, resoluciones y demás que de alguna manera son la bajada a lo concreto de lo que sería el espíritu de una ley. Pero una ley es necesario. Y creo que es interesante también que todos sigamos participando en las instancias que se presentan desde la provincia y que no sea solamente la construcción a partir de una comisión experta, sino que esa comisión de alguna manera también reciba los aportes de la población. Y todos entendemos algo de qué se trata la educación, no solo los que somos docentes o somos profesionales dentro del sistema, sino también quienes son los destinatarios tienen algo para decir de todo esto. Y si uno siguiera por allí la lógica de la clase o del aula, que es el corazón del sistema, uno tiene que escuchar a los alumnos, no importa de qué edad sean, si uno quiere enseñar. Entonces, si uno quiere construir una ley, tiene que escuchar, más allá de que después haya opiniones expertas que puedan organizar mejor esto, ¿no? Alicia, en estos cambios de paradigma que hay permanentemente en la sociedad, ¿la escuela está en crisis? Sí, pero yo diría que, a ver, estamos en crisis porque la naturaleza misma de la institución es lo que la pone en crisis. La escuela es un legado bien típico de la modernidad. Cuando digo de la modernidad, de aquellos valores del mundo ilustrado, de razón, de progreso, donde de las sociedades o de las monarquías se pasa a las sociedades contemporáneas, democráticas, aparece la necesidad de educar al soberano, que era el pueblo, y que en ese educar al soberano aparece que había que buscar un instrumento que aglutinara, que permitiera homogeneizar, que nos hiciera sentir a todos igualados en nuestras posibilidades. Y así surge la escuela como la conocemos hoy como sistema educativo, si bien si uno mira la historia de la educación, hasta los romanos tuvieron un intento de sistema educativo, porque cuando conquistaba el imperio llevaba también sus maestros y quería colonizar culturalmente a los pueblos que conquistaba en la faz económica y demás. Entonces, esa escuela era muy distinta de lo que hoy pensamos. La que hoy tenemos es esa heredera de ese espíritu de, a través de la razón y del progreso y del esfuerzo, vamos a tener lo que queramos, la felicidad. Ese ideal positivista del desarrollo humano es ilimitado y la escuela iba a ser el instrumento privilegiado junto con el libro. El problema es que ese modelo también entró en crisis, el de la modernidad, y que en esa crisis puso en duda sus pilares, es decir, puso en duda el valor que tenía la razón, puso en duda el valor del progreso. Claro. Por lo tanto, todo lo que viene por añadidura de esto es bastante común ver que hoy, lo que decíamos de los jóvenes hace un rato, no fuera del aire, los jóvenes no aceptan demasiados sacrificios, quieren las cosas ya. Nosotros estamos criados hijos o nietos de inmigrantes con este valor del esfuerzo, del sacrificio, incluso por lo que yo no voy a ver y van a ver los otros. Esa escuela que representaba esos ideales, cuando todo eso en el mundo se empieza a mover y se empieza a fracturar y a fragmentar, quiere mantenerlos. Y en ese mantenerlos es como que pierde de alguna manera su norte, cuál era la función sustantiva. Y entonces sigue con valores que van en contradicción con lo que uno encuentra afuera. Exacto, exacto. A ver, algunos de esos valores deberían ser recreados y mantenidos y otros deberían ser transformados porque no se expresan de la misma manera o no se entienden de la misma manera. Alicia, vamos a una pequeña pausa y me gustaría que me diga cuáles serían los valores más importantes que deberíamos justamente replantear en esta nueva escuela que todos queremos. Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos por Educación, Ciencia y Cultura en Televisión Regional. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario
Marcelo Pipi Andrada, conducción. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En la continuidad, justamente, Alicia, yo había dejado pendiente cómo rescatamos justamente estos nuevos valores, estas nuevas cuestiones que le den un matiz diferente a la escuela, ¿no? A ver, no es fácil. Me haces preguntas que me hacen pensar, Daniel. La hago porque sé que las sabés, por eso las hago. No, pero está muy bien. Yo creo que una de las cosas que nos cuesta mucho en la escuela todavía es ser creativos sin riesgos y coexistir en libertad. Creo que más allá de que hay un aspecto que cumple la educación de transmitir el legado cultural y que en ese aspecto hay un quantum importante de, diría yo, de domesticación social o de socialización, si queremos ser más suaves, de volvernos más humanos a partir del proceso educativo. También hay un ingrediente que es la preparación de las generaciones para vivir en el futuro. Es decir, las generaciones mayores recibimos a las generaciones más jóvenes y tenemos que crear las condiciones para que esas personas puedan vivir cuando nosotros ya no estemos, porque los niños que ingresan hoy al nivel inicial y van a ser adultos, van a salir de la universidad, no sé, en 20 años. Claro. O sea que yo los estoy preparando hoy para un mundo en el que yo lo voy a ver, pero jubilada. Claro. No lo veré, claro, según qué edad tengan. Entonces es muy difícil imaginarse cómo va a ser ese futuro. Y la escuela todavía tiene que trabajar más, se me ocurre a mí en esto, en la posibilidad de un contrato que nos permita mayores libertades, por supuesto con la carga de responsabilidad que conlleva la libertad, mayores flexibilizaciones. Debemos pensar que van a vivir en un mundo que no sabemos cómo va a ser, entonces tratar de construir con ellos cómo podrá ser ese futuro, que quizás tengan más ideas que nosotros de algunas cosas. Del pasado sabemos más nosotros, pero no sé si sabemos más del futuro. Entonces, la creatividad, la libertad, entender que los límites son acuerdos relacionales, el trabajo sobre la comunicación en las relaciones interpersonales que desarrollan todas las otras habilidades que necesitamos sociales e intelectuales para apropiarnos de un conocimiento que hoy para algunos está disponible de una manera increíblemente veloz y enorme, porque pensamos en la madre de todas las enciclopedias que es Internet y de todas las bibliotecas del mundo, pero con eso solo no alcanza. ¿Cómo procesamos ese conocimiento que es tan general, tan amplio? ¿Qué hacemos con esa información? ¿De qué manera nos la apropiamos y podemos emplearla? Todas esas cosas quizás podemos ayudar bastante si nosotros podemos trabajar con esa información no de una manera enciclopédica, sino de una manera más dinámica. Alicia, a los procesos de enseñanza-aprendizaje lamentablemente se han incorporado variables que en otros tiempos no existían, como por ejemplo justamente la violencia, ¿no? Es todo un tema. ¿Cuáles serían, o mínimamente para los televidentes, cuáles serían los aspectos más importantes para tener en cuenta de llevar a cabo algunas estrategias que puedan trabajar justamente este tema de la violencia dentro de esa unidad escolar? Lo que pasa es que hay que ver si esa violencia viene generada del contexto, es decir, que viene promovida de un contexto en el que también estamos en situación violenta, y no me refiero solamente por lo que nosotros planteamos de inseguridad y demás, sino basta con tratar de cruzar la calle y la gente se enoja,
toca la bocina, insulta, o sea, la reacción primera que nos sale es el enojo con el otro, quizás porque estamos enojados o quizás porque hemos aprendido que así se puede reaccionar y que está bien, que es imposible saber cómo es que hemos llegado a estos niveles que en otros lugares uno no los ve. La gente no anda tocando bocina, ni insultándose, ni apurando al peatón, ni al peatón cruzando por donde no debe. Exacto. Entonces, si esa violencia que recibe la escuela es parte de una violencia social en la que están inmersos los sujetos, hay que hacer un trabajo también con su contexto, porque esas reacciones han sido aprendidas en ese contexto y en la escuela simplemente aparecen como aparecerían en cualquier otro ámbito. También tenemos que ver si la escuela no genera violencia, porque a veces hay cosas sutiles que no se ven. Hoy hablamos de bullying, hablamos de un montón de cosas que no llegan a la violencia física, pero que son tan graves como esa violencia que nosotros la vemos en su máxima expresión cuando se produce el daño físico en el otro, incluso la muerte. Entonces, una de las primeras cosas es que tendríamos que plantearnos, esto lo escribimos alguna vez con Ernesto en Violencia en la Escuela, tendríamos que plantearnos en qué medida nosotros los docentes ejercemos violencia sobre nuestros alumnos, porque a veces cuando uno no explica por qué el alumno reprobó o da una indicación y el alumno del otro lado dice y no puedo, y uno dice no, lo tienen que entregar o lo tienen que hacer, que no sé si ocurre tanto porque hoy se rebelan bastante los niños y los jóvenes, pero muchas veces somos nosotros los que con ciertas imposiciones que no queremos o no podemos flexibilizar, vamos generando climas que hacen difícil la convivencia, y uno tiene un poder como docente que es servicio fundamentalmente. Nuestro poder, que tenemos de alguna manera la representación del monopolio del poder que da el Estado, por ser agentes del Estado, lo tenemos para que esos alumnos crezcan y se desarrollen y aprendan y se posibiliten otras cosas que ni se imaginaban. Alicia, en relación a esto, cuando a veces uno habla con alumnos, plantean siempre lo mismo como común denominador: me aburro, estoy aburrido. El aburrimiento ¿no genera alguna de estas cuestiones de las cuales estamos charlando? Y sin duda que también es una forma de violencia, porque el efecto, si el otro me está diciendo y yo continúo con provocarle el mismo efecto, no estoy escuchando la demanda del otro. A veces hubo una dicotomía: ¿la escuela debe ser divertida o no? Yo no sé si debe ser divertida en términos de que me voy a reír como si mirara un programa cómico en la televisión, pero debe ser por lo menos entusiasmante o entretenida. Es decir, que yo tengo que pensar que lo que para mí es viejo, porque yo ya lo sé, para ese alumno es nuevo y debo hacérselo atractivo para que ese alumno quiera saberlo, tenga deseos de aprender. A ver, más viejo que la filosofía no creo que pueda haber de las cosas que uno tiene que enseñar. Y sin embargo uno puede recrear lo que es el espíritu de la filosofía, centrado en los interrogantes, la curiosidad, la pregunta, lo que movilizó a los filósofos a dar determinadas teorías. Ahora, ¿esta cuestión no la debe recuperar la escuela como ente, como institución? Sí, yo creo que hay intentos. A ver, tampoco, a veces hay cosas que necesitan concentración y esfuerzo. Cuando yo pienso en áreas, las áreas que exigen un razonamiento más o menos sistemático sobre determinados procedimientos o algoritmos, como podría ser la matemática, requiere un mínimo de concentración. Pero hay otras disciplinas en que uno puede trabajar haciendo, yo diría, el camino del científico, o haciendo el camino de, en este caso lo mío, me toca mi corazoncito de profe de filosofía, el camino del filósofo, que es la curiosidad y la pregunta, no es la respuesta viene por añadidura. Exacto. Entonces, yo debo generar en el otro que tenga deseos de aprender. Y yo tengo que tener deseos de que el otro quiera aprender. Si yo puedo poner todo eso en movimiento, un docente que no se aburre, que realmente no se aburre, no que hace como que no se aburre, difícilmente va a tener alumnos aburridos, porque para cada clase va a ser un capítulo de una gran obra donde vamos descubriendo cosas. Y uno tiene que apelar también a otros recursos, y si los jóvenes escuchan rock, bueno, no sé si a mí me gusta o no me gusta, a mí me gusta el rock, pero si los jóvenes escuchan rock, ¿por qué no escucho lo que escuchan ellos? A mí no me gusta a lo mejor otro género, pero lo escuchan ellos, escucho y veo si de eso puedo rescatar algo que me sirva para hacerlos pensar, para investigar, para buscar. Yo
creo que en eso se ha avanzado bastante. Es un replanteo de, ¿yo para qué enseño lo que enseño? Pero profundo, no solo porque en la escuela está y porque en el plan de estudios está y porque lo tengo que dar, sino en la vida. ¿Para qué les sirve mi materia? Claro, ¿Para qué les sirve saber esto? Si yo puedo recuperar eso y cada tanto me lo pregunto, me vuelvo a poner en eje y las cosas que les planteo... Ahora, eso evidentemente requiere de un cambio de apertura, ¿no? Si debemos tener todo un cambio de apertura para poder llevar a cabo esto, Alicia. Sí, hoy el trabajo de la profesionalización. Exacto. A ver, muchas veces a mí me ha tocado hablar del tema de la vocación docente y siempre ese tema es polémico, ¿no? Porque aparece vocación versus profesionalización y la idea de la cosa de casi hasta religiosa, de sentir un llamado interior, místico, ¿no? Y yo creo que en realidad cuando uno trabaja de lo que siente que es su vocación o de lo que construyó como su vocación, empieza a descubrir que tiene más tiempo, porque el tiempo del trabajo es tiempo de la vida y uno lo aprovecha plenamente y lo disfruta más allá de los obstáculos, más allá del cansancio, más allá de que después yo tengo que corregir las evaluaciones y tengo que entregar las notas y tengo que hacer planillas, pero ese espacio donde yo diseño los dispositivos de enseñanza va a estar lleno de la misma curiosidad, entusiasmo, el disfrutar que el otro de pronto diga... ¿En serio que pensaba como Platón? Claro. No se me hubiera ocurrido. ¿En serio yo pensaba como Platón? Sí, pensabas como Platón, ¿viste? Claro. Pero bueno, hacemos un largo recorrido. Si yo voy y le tiro a la República para que la lea y me conteste qué dice en el párrafo tal... Ahí sí yo entramos, yo le quito la curiosidad. Exacto. Es como que te digan el final de la novela, Exacto, el exacto. final de la serie. Exacto. Bueno, vos querés descubrir. Entonces, bueno, tal vez nosotros tenemos que conservar un poco de espíritu de aprendices o de niños y no olvidarnos que alguna vez tuvimos que aprender y que seguimos aprendiendo y el camino es infinito. Quedaron muchos temas para abordar, seguiremos en otro momento. Alicia, muchas gracias por estar con Gracias nosotros. a vos por la invitación. No, realmente. por favor, ha sido un gusto. De esta manera llegamos al final de nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, recordando que mañana domingo, justamente entre las 21 y las 22, también estamos en Canal 2 de Álvarez. Pasen ustedes muy buenas noches.